Le damos la bienvenida una vez más a la iglesia y a todos aquellos que en esta hora se pueden estar conectando a esta transmisión, y también aquellos que por trabajo nos verán más adelante. Pero les damos la bienvenida a todos ustedes, y vamos a abrir el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 11, y se lee de esta manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Padre, solamente tú eres el único digno de ser glorificado, de recibir toda honra, de recibir toda gloria. Y hoy, como pueblo en este lugar, nos hemos reunido con ese propósito únicamente de darte a ti la gloria, de darte a ti el honor, de darte a ti la alabanza y toda adoración, porque todo es tuya. Y tú no compartes tu gloria con nadie, mas te rogamos en esta hora, Señor, que tu palabra esté llegando del oído al corazón, guiado por el Espíritu Santo. Y asimismo, Señor, seamos fortalecidos, llenos del Espíritu Santo, a través del comer tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, amén. El propósito que tenemos aquí, hay varios, pero quiero solamente hacer énfasis en algunos. En primer lugar, vemos cómo se muestra la gloria de Dios. Y la visión de Juan destaca la majestad, el señorío de la gloria de Dios, quien es el centro de todo el universo y el objetivo de toda adoración.
Por eso debemos ser muy claros. Cuando la iglesia se reúne, cuando la comunidad se reúne, debe ser con el propósito de darle adoración a aquel que está sentado sobre el centro del universo y quien domina todo. Segundo propósito, introducir la visión de la gloria de Dios. Y Apocalipsis es una introducción a la segunda parte de este libro, donde se revela la visión de la gloria de Dios y el Cordero. Pero también es enfatizar la soberanía de Dios, donde la visión muestra que Dios es el Rey, el Dios soberano de todo el universo y que tiene el control de todo lo que sucede. Dios tiene el control. De todo lo que está sucediendo, Dios tiene el control. Y por último, Dios invita a la adoración. Y la escena de Apocalipsis, aquí con Juan, es donde Dios le muestra y revela esa escena de adoración que hay en el cielo, donde día y noche los ancianos están postrados delante de Él, diciendo: Santo, santo, santo. Y este es un llamado a la iglesia, es un llamado al creyente a adorar de una manera sincera a Dios. Continuamos con la serie Los atributos de Dios. Hoy estaremos viendo la parte número 5 y como tema le puse por nombre la supremacía de Dios. Ahora le animo y le invito que en su casa, aquí por cuestión de tiempo, en su casa, con más tiempo, usted pueda estudiar Isaías capítulo 40, todo el capítulo, el Salmo 115 y Colosenses 1 del 15 al 20, donde Dios le va a abrir un panorama de lo que es la supremacía de Él. Ahora, cuando hablamos de la supremacía de Dios, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Dios está en el lugar más alto, es decir, Dios está sobre las alturas. Estamos diciendo que Dios tiene autoridad total y que su dominio es incomparable. A Dios nadie le puede ganar. A Dios nadie le ha ganado y a Dios nadie le ganará. Y en la Biblia, la supremacía de Dios se presenta como su poder absoluto. Por ejemplo, el Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Diga conmigo: Dios no está limitado. Amén. Dios no está limitado por las fronteras humanas. Trump y todos los presidentes de los Estados Unidos han fabricado bardas para que la gente no se pase y aún así se pasa. Ahora quiero decirle que Dios no está limitado a barreras humanas. No está limitado ni por el espacio. La Biblia dice que Él habita en una dimensión que está más allá de lo terrenal, pero al mismo tiempo es inminente, es decir, Dios actúa en la historia de su pueblo. Ahora, el contraste con los ídolos. Por eso decíamos que en su casa lea el Salmo 115, donde dice que los ídolos son inanimados, es decir, ellos no pueden actuar por sí mismos. ¿Por qué? Porque no tienen poder. Dios, en cambio, es el Dios vivo y verdadero, que todo lo que quiso hacer, Dios lo ha hecho. Diga conmigo: su poder es absoluto. Amén. Su voluntad es perfecta y se cumple todo sin obstáculos.
Lo que Él decide hacer, eso sucede. Ahora, su autoridad sobre la creación, todo lo que existe, todo lo que vemos, fue creado por Él. Génesis dice 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos dice que Dios es el autor y dueño de todo. No hay otro dueño de todo. No hay otro Dios. Decíamos, no hay otro Dios. No hay fuerzas caóticas independientes. No lo hay. Y Génesis 1:1 dice que en la creación, o más bien está enfatizando la majestad de Dios. Dios no usó un manual científico para crear lo que está creado. Por lo tanto, si Dios creó todo, entonces déjeme decirle que nada está fuera de su control. Así que la creación es obra de Dios. Todo está al control del Señor. Su soberanía está sobre las naciones. ¿Por qué? Porque Él es supremo. Dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora, comparados con la grandeza de Dios, los seres humanos son insignificantes. Se dice que en el Antiguo Oriente la expresión como nada habla de la falta de poder y fragilidad. El hombre es frágil. El hombre, el ser humano, con tantito se rompe. Diga conmigo, la soberanía de Dios es total. Por lo tanto, Él gobierna tanto el ámbito celestial, los ejércitos en el cielo de ángeles, como lo terrenal. No hay oposición. Nadie puede cuestionar o impedir su plan. No hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Su dominio es eterno. Dice Apocalipsis, que leímos, 4, del 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice que los 4 seres vivientes tenían 6 alas y ojos por dentro y alrededor. Ahora, la pregunta es, ¿qué significado tiene esto? En la Biblia habla de símbolos, y esto son símbolos. Por ejemplo, los ojos. ¿De qué nos habla? ¿Para qué son los ojos? Para ver. Los ojos nos habla de la plenitud de la visión que Dios tiene en todo el universo. A Dios nada se le pasa. Dios todo lo ve. Él ve todo. Las alas. ¿Qué simbolizan las alas? Nos habla de la rapidez para cumplir la voluntad de Dios. Los ángeles, cuando oyen la voz de Dios, cuando Dios da una orden, los ángeles de inmediato cumplen esa orden.
Ahora, ¿qué significa 3 veces santo? Tiene un significado. Cuando la Biblia habla que Dios es 3 veces santo, habla de la perfección de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diga conmigo, Dios no tiene rival. Muy bien. Ahora vamos a ver la supremacía de Dios en su esencia. ¿Qué nos dice? La supremacía de Dios en su ausencia. Vamos a ver, por favor, vaya conmigo a Isaías capítulo 40, por favor, los versículos 12 al versículo 18, y la palabra de Dios se lee de esta manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es, como un trabalengua, ¿no? Y es una pregunta: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Podemos decir que su grandeza, la grandeza de Dios, es incomparable. ¿Por qué es incomparable? Mire, dice que mide las aguas con el hueco de su mano. Ahora, esta imagen es una imagen de poder y sobre todo de soberanía. El hueco de la mano o cavidad. Ahora, esto es una metáfora de precisión y control total, de medir las aguas en el hueco de sus manos. ¿Cuáles aguas? Los mares, los océanos, los ríos, las lluvias. Por ejemplo, los mares, los ríos y las lluvias eran vistas como fuerzas indominables. Pero ¿sabes qué? Pero Dios dice que Él las sostiene y Él las mide. Nadie puede parar un torrencial de lluvia. Nadie puede parar un río cuando se desborda. Nadie puede parar un mar cuando sale de sus límites, excepto Dios. Por eso, la supremacía de Dios en su esencia es una grandeza incomparable. También dice que pesa los montes como polvo. ¿Qué es el polvo? El polvo es símbolo de fragilidad y vacío, lo que no tiene peso. Dice que son comparados con una gota de agua, un grano de polvo en una balanza. Es decir, lo que para los humanos es enorme, montañas, imperios, poderes, la Biblia dice que para Dios es nada. Para Él no es nada. Ningún consejero puede instruirlo. Esto nos habla de que la soberanía de Dios no necesita consejo. ¿Por qué? Hermanos, porque Él es el origen de toda sabiduría. Su entendimiento es infinito y es perfecto. Dios jamás
está confundido, ni mucho menos limitado. Nosotros sí. ¿Cuántas veces se nos olvidan las cosas? ¿Cuántas veces nos confundimos y somos limitados? Pero Dios no. Los ídolos no son competencia para Dios. Veamos lo que dijo el profeta Isaías. En Isaías 40, bueno, ya lo vimos, 18 al 20. Vamos a leer una vez más. Dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El 20, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Esos son los ídolos. Por eso le animé que en su casa lea el Salmo 115. Vemos aquí que Isaías, el profeta, ridiculiza, o ¿cómo es la palabra más correcta? Ridiculiza la fabricación de ídolos. La cultura, sin embargo, siempre intenta reducir a Dios a objetos manipulables. Hoy los ídolos no son de madera, sino de poder, dinero, ideologías o fama, hablando del creyente. Dios en su supremacía dice que sienta a los príncipes y los deshace. Los versículos 23 y 24 de Isaías 40 dice: Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. El 24, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Esto nos habla que ningún imperio sobrevive sin propósito divino. ¿Sabía usted que todos los poderes, háblese gobierno civil, como imperio, sobrevive sin el propósito divino? Hoy en México hay una lucha abierta entre los partidos políticos, la izquierda y la derecha y la izquierda. El imperio que reinó durante muchos años atrás, ahora está haciendo una revolución. Pero ¿sabía usted que fue el propósito de Dios sacarlos? ¿Sí? Lea Daniel capítulo 2 versículo 21. ¿Qué dice Daniel? Dice que Él es el que muda los tiempos. Él es el que pone reyes y quita reyes. Habla de imperios, habla de gobiernos. Y si hoy hay una guerra de partidos, de imperios, de poder, es por eso. Pero el propósito de Dios se mueve en todo. En aquel entonces, Babilonia, Asiria, Grecia, Roma, y todas ellas pasaron, quedaron en la historia. Así lo mismo, escuche bien lo que voy a decir. Así mismo pasará con los gobiernos, los poderes, los imperios políticos. Es lo mismo. Pasarán a la historia.
La supremacía divina desintegra el orgullo político moderno. Los líderes pueden ser orgullosos, pero ¿qué hace Dios? Dios los reduce a nada. Y es lo que está sucediendo. Amada hermana, amado hermano, Dios está al mando de la historia. No hay gobernante que pueda frustrar el plan de Dios. Recuerde que los puestos de poder son mayordomías temporales. Por tal razón debemos servir con integridad, sabiendo que el Rey verdadero es Cristo. Por eso los gobiernos que estuvieron sirviendo, pero lo hicieron mal, llegó el día. Y el gobierno actual, si no actúa bien conforme las leyes que son puestas por Dios, también un día pasarán a la historia. Pero si ellos son sabios, gobiernan, son servidores fieles a la nación, porque el servir a la nación es servir a Dios. Porque Romanos capítulo 13 dice que toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Si Dios puede derribar imperios, también puede restaurar, renovar y dar vida nueva. Yo anhelo y mi deseo es que nuestro México sea ese México que nuestros antepasados soñaron tener. Un México donde realmente se vive disfrutando de la manera libre, como dice, México libre. Pero la mejor y la mayor libertad que nuestro México necesita es la libertad que Cristo da. Porque un ciudadano de cualquier nación que sea, si no es libre por Cristo, está encadenado por el pecado. Ahora veamos la supremacía de Dios en la salvación y la historia. Dice el Salmo 115:3: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Diga conmigo: Dios hace lo que Él quiere. Amén. Ahora, nota muy importante aquí. Dios dice que hace lo que quiere. Sí, es una gran verdad, pero no lo hace caprichosamente, sino según su perfecta sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo que es bueno para nosotros y Dios lo hace. Dios no comete errores. Dios nunca se equivoca. Dice el Salmo 115, 4 al 8, dice de esta manera: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. El 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Los ídolos no tienen poder. ¿Por qué? Porque son impotentes. Dice el Salmo: tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen pies, pero no caminan. Ya se acerca la festividad de la religión secular,
tradicional, que van a empezar a hacer mucho tráfico en las calles, porque llevan caminando, lo digo con todo respeto porque lo hablo como una enseñanza para quitar capa de ignorancia espiritual. Lo llevan en vehículos o cargando, porque la Biblia dice: tienen pies, mas no pueden caminar, no andan. Narices tienen, mas no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Es necesario que alguien vaya y le sacuda el polvo. La Biblia dice que los ídolos se vuelven como ellos. ¿Quiénes ellos? Los que los adoran. Oiga esto, amigo. Lo que adoramos es lo que nos forma, lo que adoramos. Si adoramos un ídolo, nos vaciamos. Pero si adoramos a Dios, somos transformados día a día. Ahora veamos la supremacía de Dios en Cristo. Dice, alabado sea el Señor, Colosenses capítulo, permítame aquí porque se me borró todos los datos que traigo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 20, dice: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre en él habitase toda plenitud. Y el 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, este es el punto más alto de la revelación, donde dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso cuando Tomás dijo: yo no puedo creer hasta que vea las cicatrices en las manos y en los pies y en el costado. Y Dios en su misericordia se apareció y le dijo: Tomás, ve y mira. Pero también cuando Jesús le dijo a sus discípulos y a la gente que él era el camino, otro hombre dijo otra vez: ¿quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Y muchas veces nos preguntamos: ¿quién es Dios? Escuche bien, dice aquí la Escritura que Cristo es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Jesús no es una copia de Dios. Él es el Dios revelado plenamente. En él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Diga conmigo: tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por él. Toda estructura espiritual, política, está debajo de su autoridad. Por eso, iglesia, no se espante por lo que está sucediendo en nuestra nación, que están provocando para que haya más violencia. Dios lo está permitiendo.
¿Por qué? Porque está desenmascarando a los imperios. Dice que Dios, hablando de Él es antes de todas las cosas. Es decir, Él es el Cristo que sostiene el universo entero. Él es la cabeza de la iglesia. Es la autoridad suprema. No un pastor, no una denominación, no un líder humano. No, es Cristo el supremo Rey. Él reconcilia todas las cosas. Hermanos, la cruz no fue un gesto emocional. No, la cruz fue un acto de supremacía soberana. Veamos ahora la supremacía de Dios en la eternidad. Dice Apocalipsis 4:2: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La visión comienza con un trono, símbolo de soberanía, autoridad y de realeza absoluta. Todo esto en el cielo. Ahora, esto nos dice que Él está en todo tiempo al alcance de hacer todo lo que Él quiere hacer. Pero también nos dice que Él no está al alcance de todo ser humano. Pero escuche, mire, cómo la gracia de Dios es grande. ¿Por qué? Porque se ha revelado el Padre, el Dios invisible, a través de la palabra que se hizo carne, su Hijo Jesucristo. Por eso siempre hemos insistido aquí lo siguiente: que la única manera de conocer a Dios, su revelación, es por medio de su palabra. ¿Por qué por medio de su palabra? Porque en su palabra está el consejo, está la revelación del Dios invisible, que se vino a ser visible a través de su Hijo. Por eso Apocalipsis 4, del 8 al 11, vemos cómo los 4 seres vivientes, dice que tenían cada uno 6 alas, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de adorar al Señor, diciendo: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿De qué nos habla? Nos habla de una adoración celestial que nunca se interrumpe, sino que día y noche todo el cielo proclama su santidad, donde toda criatura reconoce su supremacía. Todo poder es creado por Él, por el Creador. Por lo tanto, la historia, escuche esto, la historia no está dirigida por gobiernos, demonios o casualidad. No, el trono de Dios es el que gobierna todo. La supremacía de Dios destruye el orgullo humano. El hombre no es el centro es Dios. Por eso debemos tener cuidado lo que oímos, lo que hablamos. Hace algún tiempo ya atrás escuchaba decir a ciertos creyentes de la importancia, según ellos, de escuchar testimonios de personas que
que Dios lo sacó de tal vicio o de tal situación, donde ponen mucho énfasis en el testimonio de la persona. Pero esto es muy peligroso. ¿Por qué razón? Porque por naturaleza en el hombre, en el ser humano, hay orgullo. Y por eso la Biblia aconseja que el hombre no debe ser el centro de ver, de seguir, sino el centro es Dios. La supremacía de Dios nos libera del miedo. Si Dios gobierna, nada nos sorprende y nada nos puede destruir, a menos por un propósito de Dios, pero es por la supremacía y la soberanía de Dios. Ahora, la supremacía de Dios define la adoración correcta. ¿Qué significa esto? No adoramos para sentirnos bien. Adoramos para rendirnos completamente al Dios supremo. Es lo que hace la supremacía de Dios. La supremacía de Dios nos da sentido a la historia, donde todo avanza hacia el propósito eterno del Rey soberano. Todo lo que ha acontecido, todo lo que va a acontecer en la historia es por la supremacía y soberanía de Dios. Ahora, ¿qué decimos de la supremacía de Cristo? Nos llama a una iglesia fiel, y una iglesia que honre a Cristo como el Rey Supremo. Diga conmigo: la iglesia de Cristo no negocia la verdad. Porque hoy, en muchos lugares, la verdad se ha negociado con fines de lucro, y han dejado la verdad por introducir herejías, por introducir enseñanzas que solamente alimentan el ego, pero no hay nada de espiritualidad. Doy la siguiente conclusión: la Biblia no presenta a un Dios regional, débil o inseguro. La Biblia presenta al Dios supremo, al Dios eterno, al Dios incomparable, al Dios soberano, y a Jesucristo como la revelación máxima de su gloria. Y cuando la iglesia reconoce supremacía, ¿qué sucede? La iglesia se purifica, la iglesia se fortalece, la iglesia se transforma, la iglesia se alinea con la visión del Rey. Por lo tanto, el mensaje central es este: Dios no es entre muchos, Dios es el único, Dios es el supremo. Por lo tanto, la supremacía de Dios se describe en la Biblia como su autoridad soberana y absoluta sobre toda la creación, lo que significa que está por encima de todo, y Él es el único digno de adoración. Y esta supremacía se manifiesta en su papel como creador de todo lo que existe, en que sus propósitos no pueden ser frustrados. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el dominio y ejerce sobre el universo a través de Jesucristo. La Biblia presenta a Dios como trascendente, sublime y el Rey sobre todas las cosas, exigiendo una devoción completa y exclusiva de sus seguidores. Dios no quiere cosas a medias, Dios quiere todo.
toda la adoración. Si estás de acuerdo con esta petición que Dios quiere de nosotros, y si reconocemos que no hemos estado siendo esos adoradores donde toda la adoración se la hemos dado a Él, sino que la hemos compartido, es tiempo de arrepentimiento. Oramos. Señor, postramos nuestros corazones al que está sentado en el trono del cielo y de la tierra. Tu grandeza, Señor, no tiene límites. Tu poder no conoce fronteras. Tú eres santo, 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 Dios de gloria y majestad, Rey de reyes y Señor de señores. El principio y el fin de todo lo creado. Tú sostienes el universo con la palabra de tu poder, midiendo las aguas con el hueco de tu mano, pesando los montes y las naciones como polvo en la balanza. Señor, ningún consejo puede enseñarte, ninguna sabiduría igual a la tuya, porque tú eres el creador y el soberano de toda cosa. Señor, admiramos y nos asombramos por tu soberanía perfecta. Los príncipes y gobernadores caen bajo tu voluntad, los imperios se levantan y caen a tu aliento. Tú que haces todo, sea que todo permanezca, y por tu amor y justicia el mundo respira. Te agradecemos, Padre, porque en tu trono no hay injusticia, solo gracia y verdad. Señor, te pedimos en esta hora que nuestra vida refleje tu supremacía, que cada pensamiento, palabra y obra sea una ofrenda de adoración a ti. Danos la humildad, Señor, de reconocer que sin ti somos nada. Rey de la eternidad, Señor de la historia, te exaltamos, Padre, con todo nuestro ser, ahora y por siempre. Amén.